Hacer contacto en este momento con Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, a quien nos da muchísimo gusto recibir y que nos va a hablar de un tema interesante. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Jorge Eduardo, un gusto saludarte de nuevo. Un placer estar aquí con todos ustedes. Sexting. ¿Qué es sexting? Bueno, sexting es un término que se acuña a partir de dos palabras. Uh-huh. El tema de sex como sexo y texting, debido a que es una nueva forma en que los menores, los jóvenes y los adultos intercambian información a partir de mensajes. Inicialmente eran de texto, hoy en día ya son multimedia y de otros contextos, con fines sexuales, pero que esto puede llegar a afectar la reputación o puede llegar a afectar incluso a nivel penal a quien lo puede llegar a ejecutar. ¿Y desde hace cuánto existe esta tendencia? Porque, bueno, es un comportamiento también relacionado con la tecnología. ¿Desde hace cuánto se está utilizando? Pues empezamos a ver los brotes de manera más fuerte a principios o mediados de los 90 en Europa, en Estados Unidos. Sin embargo, lo estamos viendo cada vez más fuerte y más común en América Latina, y se inició en América Latina de una forma diferente, ¿no? Inició con los menores. ¿Te acuerdas? Yo creo que cuando éramos jóvenes, hace no muchos años, uh-huh, que para poder llegar a demostrarle tu amor a alguien dentro del colegio, pues hacías una pequeña cartita de amor, le ponías corazoncitos y demás, por más cursi que se escuche, y se lo dabas a esta persona. Eso ha cambiado a tal grado que hoy en día los menores, debido a que tienen un teléfono celular con una cámara, se toman una foto desnudos, y que esa es su forma de decir, te quiero, ¿no? Uh-huh. Cuestión que entonces al paso del tiempo termina la relación como nos pasó a todos en esa edad. Digo, te estoy hablando de niños de 12, 15 años o incluso menos, donde entonces termina la relación. ¿Y qué es lo que sucede? Que esta fotografía pasa por todo el salón o es compartida entre personas que conocen a la persona que se había tomado la fotografía, causándole un daño psicológico, permitiendo adicionalmente que se den cuestiones como bullying, uh-huh, e incluso donde llega la parte más complicada, que es que al final esta fotografía pues es pornografía infantil si es un menor. Claro. Y la creación de pornografía infantil en nuestro país está penado por ley y se persigue por oficio. Sin embargo, hay varias ideas aquí encontradas y no se ha tomado una decisión al respecto. En algunos casos se hace copartícipe al padre o tutor porque pues está encargado de lo que hace o responsable de alguna manera de lo que está haciendo el menor, ¿no? Entonces imagínate que tu hija, tu hijo se toma una fotografía a sí mismo, lo comparte con su noviecito, duran 3 semanas, un mes, y esa fotografía no solo la pasan entre el salón, la pueden llegar a subir incluso a internet. Claro. Y creo que no hay una conciencia por parte de los menores para poder llegar a entender qué es lo que puede llegar a esto a repercutir. Sin embargo, también ha sucedido en los mayores, situaciones que hace que, por ejemplo, ha habido casos ya documentados hace un par de meses en Estados Unidos, un congresista que vía mensajes de Twitter mandaba fotos de sí mismo desnudo, y que una de esas fotos pues salió o sin querer, entre comillas, no lo envió por DM, sino lo mandó a todos sus followers, ¿no? Entonces, ¿cuál es la repercusión de todo esto? Estamos viendo un cambio de comportamiento muy interesante y que como tal se llama sexting. Exactamente, es un comportamiento que incluso, como tú lo señalas, a artistas, a famosos les ha sucedido. Y lo más grave también aquí en este caso, creo yo, es que los menores, bueno, tienen acceso también a esta tecnología y no nos damos cuenta a veces de, pues, que es un arma de doble filo, ¿no? Así. Entonces, si los menores tienen acceso a la tecnología y hacen mal uso de ella, pueden cometer este tipo de en algunos casos, delitos, ¿no? Así es, y vendría entonces la pregunta que normalmente cuando hablamos de este tema nos hacen, ¿no? Que es, ¿a qué edad vale la pena entregarle un dispositivo como es un celular con cámara a los menores? ¿Cómo compartirle a los menores que sí, al final la tecnología nos permite llegar a capturar ese momento, pero que también ese momento puede llegar a repercutir la vida de alguien en el futuro?
también nos hace reflexionar en otros temas, como es el derecho al olvido, que en muchos países pues ni siquiera está contemplado. Y bueno, el derecho al olvido, hasta qué punto, por ejemplo, los jóvenes tienen la oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva de todo lo que están subiendo a internet y están haciendo, y de ahí se desprenden muchos temas, ¿no? Sin duda, esto es algo entonces que apenas comienza, o sea, estamos viendo el inicio de este comportamiento y algunas consecuencias, pero todavía falta mucho por ver. Así es, y lo que estamos, yo creo que el acto en sí es un acto que es un reflejo, y como lo hemos platicado en este programa en ocasiones anteriores, de no saber cómo utilizar la tecnología o de no saber cómo educar a los menores que hacen uso de esta tecnología. Pero tú mismo lo acabas de comentar, le pasa a celebridades, le pasa a congresistas, pues entonces no es nada más de menores, ¿no? Creo que es un tema completamente que nos puede llegar a pasar a cualquiera. ¿Cuántos, yo no me voy a incluir en esa lista, pero cuántos de los que nos están escuchando tienen fotografías, a lo mejor no desnudos, pero sí eróticas de su pareja? Y cuando tenemos este dispositivo, pues muchas veces no tenemos con los mecanismos de seguridad necesarios, y que si alguien por alguna razón lo roba, obtiene el dispositivo, podría llegar a utilizar esa información para publicarla o para poder llegar a hacer algo en nuestra contra, ¿no? Sin duda alguna, y bueno, esto es algo en lo que tenemos que reflexionar. Ahora, en el caso de ustedes como expertos, ¿qué es lo que recomiendan? Porque, bueno, esto es algo que también tiene todavía algo de novedoso, y quizás no estamos considerando algunos aspectos importantes, entre ellos los legales y otros como de seguridad, como lo acabas de mencionar. ¿Qué es lo que recomiendan? Principalmente hay que entender qué es el sexting y tratar de no caer en él. Para aquellos que son padres de familia, creo que son los que tienen la labor más difícil para poder llegar a hacerle entender a nuestros jóvenes, a nuestros pequeños, que toda fotografía, todo lo que registren en un video, pues si bien es registrar un espacio-tiempo, pero que si ese video representa a lo mejor, y voy a ir desde el tema del sexting, ¿no? O sea, de a lo mejor una fotografía de ellos mismos, porque piensan que hoy eso les va a permitir llegar a mantener el amor con otra persona, podemos llamarle de muchas maneras, pero que entiendan los menores que no es la forma. Creo que una anécdota que puedo llegar a platicar, o un caso que puedo llegar a platicar, una niña que precisamente le toman una fotografía en el baño, una menor, y que esa fotografía empieza a pasar por todo el salón. La situación fue que entonces empezó a ser motivo de burla, a tal grado que la menor tuvo que avisarle obviamente a su mamá. Lo mandaron llamar a la mamá del colegio. Se trató de buscar un responsable, no se encontró un responsable, y la familia tuvo que mudarse de ciudad, precisamente por todo el bullying que estaba recibiendo a partir de una fotografía que ni siquiera ella había tomado. Claro. La ponía en una situación comprometedora, y que después ya no sabía ni siquiera qué hacer la familia. Y por el otro lado, en esos casos en particular, tampoco tenemos la capacidad legal para poder llegar a hacer la investigación completa. O sea, técnicamente se puede llegar a hacer, pero si no tenemos tampoco el órgano que lo pueda llegar a perseguir, pues imagínate hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Sin duda, entonces hace falta también alguna legislación al respecto. Así es, digo, yo creo que la legislación también es base de todos estos elementos. Hay que recordar que cuando hablamos de sexting como tal, puede llegar a ser, o normalmente está vinculado a imágenes. Estas imágenes como tal, y como lo platicábamos hace un rato, pueden llegar a ser generadas, por ejemplo, a partir de una foto a un menor, y este menor como tal no tiene conciencia de que eso que está generando es conocido como pornografía infantil. De tal manera que entonces para el chavito va a ser muy fácil me voy a tomar una foto desnudo o desnuda y se la voy a mandar a mi pareja.
Y en ese momento se está generando la pornografía infantil y es donde comentaba que entonces habría una responsabilidad hacia los padres, ¿no? Así es. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué te parece si seguimos hablando de ese tema después de la siguiente pausa? Esta parte final, y para redondear este tema que todavía pues falta mucho por conocer, es precisamente el de sexting. Andrés Velázquez, ¿podrías hablarnos de algunos casos importantes dentro de esta tendencia o de este comportamiento que está teniendo el usuario, la tecnología, las personas en general? Pues mira, yo creo que más allá de casos, Jorge Eduardo, tengo algunas cifras muy interesantes. Uh-huh. Por ejemplo, el 15% de los sexters adolescentes que han enviado imágenes suyas desnudos o semidesnudos lo han hecho a alguien que solo conocían en Internet, que no conocían en la vida real. El 48% de los adolescentes reciben mensajes con este tipo de imágenes. Estamos hablando que un poquito abajo de la mitad. Uh-huh. Por ejemplo, el 71% de las sexters adolescentes y el 67% de los chicos que han enviado sexting lo han hecho a sus novios o novias. El 21% de las chicas y el 39% de los chicos lo han enviado a alguien con quien querían ligar, incluso una forma antes de establecer una relación. El 44% de los adolescentes afirman que es normal compartir mensajes de sexting textual con terceros. En el caso de las fotos de sexting, el porcentaje es menor, de 36% para las chicas y 39% de los chicos, que lo consideran algo completamente normal. El 51% de los adolescentes identifican la presión de un chico como la razón por la cual las chicas producen y envían sexting. Solo el 18% de los chicos apuntan a algún otro motivo. Y por ejemplo, el 66% de las adolescentes y el 60% de los chicos afirman que envían sexting por diversión o por tratar de ligarse a alguien. Entonces creo que es claro, con estas cifras que estaba comentando, cuál es el motivo. Y el motivo es tratar de acercar a otra persona a través de estas fotografías o estos mensajes. Cosa que yo creo que hay que entender que no es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Sin duda alguna. Además, bueno, se puede considerar como acoso, se uh-huh. puede caer en algún otro tipo de delito y en algunos casos incluso como la extorsión, ¿no? El novio que rompe la relación o que terminan y que utiliza ese material que ya está en su poder para estar acosando o estar extorsionando a su pareja, expareja, uh-huh. para que pues sigan adelante, en fin, una serie de situaciones complicadas, ¿no? Sí, y de ahí dos casos en particular, ¿no? Uno de ellos, una persona ya adulta que tenía este tipo de imágenes con su novio. Al momento de terminar la relación, utiliza estas imágenes para subir o crear una página ofreciendo servicios sexuales con las fotos de esta persona, ¿no? Y ponía el número de teléfono de la persona real, situación que afecta más allá del simple hecho de es a lo mejor algo que se va a quedar entre los dos, a lo mejor es una broma. Creo que hay que entender que el uso de estos dispositivos de una buena forma va a permitirnos que no tengamos algún tipo de exposición más allá de la que se debería, ¿no? Y como lo platicábamos en la ocasión pasada que pudimos llegar a platicar y que estuve incluso físicamente ahí en el estudio, uh-huh. No sé si te recuerdas que platicábamos que cualquier cosa que subimos a Internet, aunque esté protegido por un perfil, aunque lo ponga en mi perfil de Facebook protegido para que cierta persona sea la única que lo vea, pues ya está en Internet y en ese momento se puede llegar a convertir en público, ¿no? Entonces yo creo que de la misma manera no hagamos un uso de esta tecnología para estas cuestiones en particular, como lo son tomar fotografías, simplemente incluso a nivel personal, ¿no? O sea, no hay un porqué y muchas veces tendríamos que también ir con los menores, platicar con ellos y decirles que cualquier cosa que toman una fotografía hoy puede llegar a afectar su futuro. Exactamente, creo que hace falta entonces también alguna especie de programa o alguna concientización que se le pueda estar dando a los jóvenes en las escuelas, a través de los medios de comunicación, el estar hablando de estos temas, precisamente para que ya no caigan en estos, que sean parte de estos casos y evitar precisamente situaciones, algunas muy trágicas,
que estaba revisando el caso de una joven estadounidense, Jessie Logan, que después que tuvo ahí un altercado con su novio, llegó hasta cometer suicidio, precisamente porque el novio tenía en su poder material de este tipo y pues lo había distribuido ahí entre sus amigos y entre otras personas. Así es, puede llegar hasta las últimas consecuencias. Como padres, mi recomendación sería, antes de darle un teléfono celular con cámara a un menor, traten de ver si el menor tiene ya la capacidad de poder llegar a discernir entre cómo tomar una fotografía y de qué tomarla, y si no está uno seguro, mejor no le demos un teléfono con cámara. Al igual como preguntarse si va a tener internet, si no va a tener internet. Creo que el tener un menor con una cámara, pues ya por sí mismo es un riesgo, ¿no? Entonces tratar de evitar ese tipo de cuestiones. Así es. Pues interesante el tema y bueno, pues ojalá que en algún momento podamos seguir abordando temas así interesantes, sobre todo porque va cambiando este comportamiento de las personas con el uso de la tecnología. Lo estábamos revisando en programas anteriores. Cada vez que sale algún dispositivo nuevo, bueno, tiene un impacto también en las personas y en este caso pues parece que el impacto es un tanto negativo en algunas de ellas. Así es, yo creo que recordar que cuando nosotros éramos pequeños nos enseñaron a no compartir información cuando alguien llamaba por teléfono. Nuestros padres, nuestros abuelos nos dijeron no des tu nombre, no des dónde vives, y de igual manera cuando salíamos a la calle nos decían que cuando viéramos una persona sospechosa nos cambiáramos de acera. El gran problema es de que nadie nos haya enseñado cómo utilizar los teléfonos celulares, cómo utilizar el internet, y hasta que no exista una conciencia y un entendimiento de cómo hacer uso de estos dispositivos, pues los riesgos siguen estando ahí. Hay que recordar que la seguridad, lo único que se puede llegar a hacer es minimizar el riesgo que hay sobre las posibles incidentes alrededor de ello. Y yo creo que en el caso de los menores, la mejor forma es acercarnos a ellos y platicar con ellos, porque muchas veces ellos saben mucho más cómo utilizar un dispositivo que nosotros. Sí, sin duda, sí. Los adultos también tienen esta obligación de estar al día con la tecnología, saber el potencial y los pros y los contras de el uso de esta tecnología en menores que quizás no tienen todavía muy bien formada esta idea de lo bueno y lo malo. Así es. Andrés, finalmente te preguntaría, ¿qué es lo que se está haciendo a nivel mundial en relación a este tema? Si tú sabes de algunas iniciativas, tanto en otros países como aquí en México. Sí hay iniciativas a nivel internacional, porque se está viendo que esto está creciendo de una forma muy rápida y generalizada, ¿no? No podemos llegar a decir que esto nada más está pasando en América Latina o en Estados Unidos o en Europa. Prácticamente ya lo estamos viendo en todos lados. En el caso de México, si consideramos que tenemos una penetración de dispositivos móviles de conexión de cerca de donde se supera el 100% de penetración o el 200%, significa que cada habitante en esa entidad, por ejemplo, va a tener más de 2 celulares o un celular. Pues ya estamos pensando que todo el mundo tiene acceso a este tipo de dispositivos. Hablando de estas iniciativas, principalmente es hacia generar conciencia, como tú lo indicabas, hacia los menores, hacia los profesores y hacia los padres de familia. En México no hay una iniciativa digamos que pueda llegar a todos lados. Se han hecho algunas asociaciones, hay programas, pero yo creo que una muy buena forma de poder llegar a hacerlo sería a través de la Secretaría de Educación Pública o a través de los mismos padres de familia que estén interesados en esto, obtener más información y poder llegar a llevársela a la escuela, al colegio donde sus hijos están acudiendo. Yo creo que, como tú lo indicabas, nos hace falta todavía mucho. Yo creo que si algún padre de familia nos está escuchando, pues que sea él el que se meta a investigar un poquito, medio lo comente con la escuela y que busquen una manera de poder llegar a comentarle a todos estos padres de familia que a lo mejor no tienen la oportunidad de conocer qué es esto, para poder llegar a hablar un poco más dentro del salón de clases acerca de esto, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés Velázquez. ¿Dónde te podemos localizar? José Eduardo, muchas gracias. Me pueden llegar a localizar en mi Twitter, que es @cibercrimen, o en la página web de la empresa que tenemos, que es www.matica.com.
Gracias. Y los ganadores de los boletos, Andrea González y Daniel Gómez. Hay que venir a recogerlos de 1 a 2 con copia del IFE y de 6 a